¿Qué pasa entre el juicio personal y el juicio final? Duermen. Por eso cementerio no es panteón. Panteón es un término pagano. Cementerio significa dormitorio. Lo que para nosotros son años o miles de años, para Dios el tiempo no existe. Y ese cerrar la vida de aquí es presentarse entre el juicio personal y el juicio final. Bienvenidos a la Santa Misa. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Nuestra iglesia, desde un principio, tenemos la convicción de nuestra comunión con los seres queridos, nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la vida. Y la convicción la tenemos en una comunión de bienes espirituales. Hay una comunión, es decir, una comunicación de bienes espirituales con nuestros seres queridos difuntos. Por eso en nuestra iglesia decimos que nuestra iglesia es la iglesia triunfante, es decir, aquellos que ya están en el cielo. Ayer celebrábamos a los santos, ahí está nuestra iglesia. Pero también está la iglesia peregrina, somos nosotros los que todavía vamos caminando en este mundo. Pero entre el cielo y la tierra está la iglesia purgante, aquellos que ya terminaron su camino por la tierra, pero todavía no están gozando en plenitud de la presencia del Señor. Y entonces la iglesia, pedimos esta comunión, pedimos a los que están en el cielo que pidan por nosotros, que intercedan por nosotros, que nos permitan a través de su intercesión recibir las gracias para que nosotros logremos en nuestro día a día, en este combate cotidiano, las gracias para salir bien librados.
Por eso encomendarnos a los santos, pedir por ellos, es porque sabemos que esa comunión está en nosotros. Pero la comunión no es solamente del cielo a la tierra, sino también de la tierra a la iglesia que está purgándose. Nosotros hay unas oraciones que se le llaman sufragios, y esos sufragios son oraciones especialmente para aquellas almas que están purgándose, purificándose, para ser merecedoras de la gracia eterna, de la recompensa eterna. Y el sufragio puede ser la comunión, cuando recibimos nuestra comunión y la ofrecemos por las almas del purgatorio. Con nombre o sin nombre las ofrecemos. Nuestros sacrificios personales, hay tantas formas. Las indulgencias, la Iglesia propone del 1 de noviembre al 8 una semana de indulgencias para ganarlas por aquellas almas que están viviendo en el purgatorio, experimentando la purificación. Si ustedes me permiten, porque a veces como que me parece a mí que no tenemos muy claro los cristianos qué es lo que pasa en nuestra muerte. Y entonces, con tantas ideologías y forma de pensar, a veces nos vamos contaminando nuestra fe y nuestra doctrina. ¿Qué es lo que pasa en el momento de la muerte según nuestros textos bíblicos, sagrados? En el momento donde nosotros vayamos a morir, en ese lugar se va a hacer el juicio personal. Allí, en el lugar terreno, encontraremos a Dios cara a cara. Y entonces nosotros vamos a contemplar nuestra vida desde la mirada de Dios. Y nosotros daremos la sentencia si somos merecedores de la eternidad, si nuestras obras realmente merecen la vida eterna. Y si es así, entonces gozaremos de la presencia de Dios, de la contemplación de Dios. Le llamamos visión beatífica. Queda claro si no somos merecedores. Si nosotros en el momento de la muerte no estábamos preparados, pero tampoco hemos merecido la condenación, entonces el alma delante de Dios se reconoce no digna y le pide a Dios ser purificada. No es Dios quien nos va a purificar, la misma alma dice, no merezco la grandeza y la participación eterna de Dios. Y entonces pide ser purgada. Es ahí donde nuestros sufragios y nuestras oraciones aplican para esas almas, porque ellas no pueden hacer nada por sí mismas, nos están esperando a nosotros. Y por eso la obligación que tenemos de ayudar a esas almas en la purificación para que pasen a gozar de la vida eterna. Finalmente, aquellas almas que no son merecedoras de la vida eterna, entonces irán a la condenación eterna. Hay dos cosas eternas solamente, la vida y la muerte, la condenación. No se puede hacer nada. En el momento de la muerte se acaba la misericordia, ya no hay misericordia y empieza la justicia de Dios. Toda la vida terrenal tenemos nosotros para gozar de la eternidad y de la misericordia. Al final ya no hay. Hoy tenemos el sacramento de la reconciliación. Hay tantas formas de alcanzar la misericordia. Después del juicio personal vendrá el juicio universal. Todos los textos, especialmente Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, en fin, San Pablo, habla de la resurrección de los muertos. No sé si han escuchado, es una forma apocalíptica de que habla. En el final en el que Cristo venga glorioso, será la sentencia universal de vivos y muertos. ¿Qué va a pasar aquí? Según creemos, los cuerpos de aquellos que han sido sentenciados ya se unirán al alma y van a correr la misma suerte de que el alma tuvo en su primer juicio. Unos vivirán para la eternidad con su cuerpo y otros serán condenados con su cuerpo que sirvió también para ofender a Dios, serán condenados. Los que estemos vivos o estarán vivos en su momento, no habrá un juicio personal, simplemente se sumarán al juicio universal. Y en ese juicio universal, entonces simplemente lo que va a hacer es la restauración de la creación. Después del juicio universal, nuestros cuerpos serán gloriosos como aquellos que vieron los apóstoles a Cristo, en Cristo resucitado.
El mismo cuerpo, pero diferente. Ese cuerpo glorioso donde no está sujeto ya a los principios y realidades de tiempo y forma de este mundo. Es la plenitud del cuerpo. ¿Cómo será eso? Hay que esperarlo. Pero eso es lo más atractivo que puede ser para el alma. Gozar de la glorificación de Dios. Por eso, hermanos, la Iglesia nos permite detenernos un momento y primero recordar a todos aquellos y aquellas que se nos han adelantado, con la tristeza de la pérdida, de la ausencia y de la necesidad que tenemos de ellos. Dentro de esa situación emocional y de nostalgia, encontrar en la fe la gracia para decir, fueron tan buenos que han gozado ya de la presencia de Dios y tengo su intercesión. Y si nuestros seres queridos no han vivido de acuerdo a Dios, entonces tenemos la obligación de pedir por ellos, de orar por ellos, porque sabemos que no tuvieron los recursos necesarios, suficientes para alcanzar la vida eterna y entonces ayudarlos en ese tiempo de purgatorio. Pedir a Dios también la gracia de prepararnos a nuestra muerte. Todos los que estamos aquí nos encontraremos delante de Dios y tenemos que encontrarnos con Dios preparado. Estuve hambriento, te di de comer, sediento, te di de beber, desnudo te vestí. Estuve enfermo, encarcelado y fui a visitarte. Por eso, hermanos, tenemos que estar despiertos porque todos los días, cada momento de nuestra vida, nos estamos jugando la vida eterna. Al final de nuestros días seremos pesados en el amor. Y la experiencia de la vida, dice bellamente la segunda lectura de hoy, estar muertos no significa no respirar. Estar muertos significa no amar a tu hermano. El paso de la muerte a la vida, dice el texto maravillosamente, es cuando te decides amar y te arriesgas a amar a aquel que está a tu lado. En ese momento tu vida tiene un peso, el peso del amor. Y al final de nuestros días nuestro peso va a ser eso. ¿Cuánto amaste? Cuando te vi, cuando lo hiciste con el más pequeño, allí estaba yo. Por eso, hermanos, la muerte no es una tragedia. La muerte es el encuentro personal con el Señor. Y si el dolor de la pérdida física nos duele, sabemos los cristianos que tenemos una comunión espiritual con ellos. Claro que nos podemos comunicar y no es a través de un trance. La comunicación con nuestros seres queridos es cuando nos pedimos la intercesión de ellos para alcanzar los recursos espirituales y salir adelante, triunfantes en nuestro caminar día con día. Pero la Iglesia solidaria nos unimos también a ellos en este día, porque a veces se nos olvida a nuestros seres queridos con tantas cosas que traemos en el corazón, en nuestra vida cotidiana, se nos olvida detener nuestro paso para pedirle a Dios por aquellas almas de las que nadie se acuerda. Especialmente en la Eucaristía las encomendamos al Señor y pedimos a Dios para ellos la vida eterna. San Pablo dice bellamente, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que lo resucitará a ustedes en el último día. Por eso me vestí de azul, porque es la única que puede modificar la sentencia final, es la Virgen. Y el color azul representa a nuestra Madre Santísima. Cuando nosotros nos vemos con la mirada de Dios y no somos merecedores de la vida eterna, allí a nuestro lado estará, por eso llamamos abogada nuestra, nuestra Madre Santísima. Es la única, el único recurso que tiene la Iglesia para modificar la sentencia ya dada. Y es ella que puede interceder por nosotros para alcanzar la gloria que no merecemos por nuestros méritos. Por eso nos encomendamos a nuestra Madre Santísima y encomendamos todas las almas de aquellos y aquellas que se están presentando delante de Dios. Pedir a Dios nos acompañe en esta vida terrenal
y al final de nuestros días esté a nuestro lado en nuestro juicio, para que si nuestros méritos no son suficientes, su intercesión nos permita alcanzar la gloria de la eterna que se nos ha prometido desde el principio. Para todos nuestros seres queridos, aquellos que fueron mencionados el día de hoy, que nos duele su partida y los extrañamos, pedimos a ellos la gloria eterna y su intercesión. Para nosotros, los cristianos, detenernos un momento y pensar que todos los días nos estamos jugando nuestra salvación. No hay que tomarlo con dramatismo, pero sí con responsabilidad. Estuve hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, preso. Son las primeras ideas que tienen que volver en la mañana en la mente del cristiano, para estar atento y alerta y no perder el tiempo de estar atento a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermanos, a preparar el altar del Señor. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. ¿Qué pasa entre el juicio personal y el juicio final? Duermen. Por eso cementerio no es panteón, panteón es un término pagano, cementerio significa dormitorio. Lo que para nosotros son años o miles de años, para Dios el tiempo no existe. Y ese cerrar la vida de aquí es presentarse entre el juicio personal y el juicio final. Para nosotros, seres terrenos, tenemos espacios sagrados en los que nuestros seres queridos están allí. Porque el cuerpo, si es tierra, lo veneramos, porque en su momento fueron receptores y moradas del Espíritu Santo. Por eso el ir al lugar donde están nuestros seres queridos o el lugar donde fallecieron, donde se llevó a cabo su juicio personal, es recordar que algún día nos vamos a encontrar con ellos. Esa es nuestra certeza. Pero mientras vamos caminando, tenemos que agradecerle a Dios el privilegio de haberlos tenido, de haberlos amado y haber sido amados por ellos. Y hoy lo recordamos en la Eucaristía. Que Dios nos dé el consuelo y la paz y la esperanza de encontrarnos un día, abrazarnos para la eternidad. Pero mientras tanto, ganarnos la vida eterna con nuestros actos. Pues nuestra meta es la resurrección, hermanos. Pidamos esa gracia para todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. En paz, hermanos, vayamos a pedir a Dios la vida y la vida eterna para aquellos que se nos han adelantado. La misa ha terminado. Un buen día para todos, hermanos. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no hay alegría. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no encuentro paz. Nada sin ti, mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti. La vida es diferente. Ven a mí, Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no espera, y todo sin ti, nada vale la pena.